¿Cuántos recibieron bendición en este culto, en lo que va? Ya nos vamos, mejor. Es bien temprano. Me da mucho gusto verlos, hermanos. Vamos a empezar a ir al grano porque la hermana Adriana me dijo: Israel, tenemos junta a las 4 de la tarde y los hermanos tienen que ir a comer y regresar. Así que vámonos rapidísimo. Los niños pueden ir bajando en la escalera. Hay hermanas que van a estar con ellas, ¿verdad? Dándoles el mensaje. Acuérdense, las hermanas hacen un gran esfuerzo de enseñar a sus hijos, no solamente darles una hoja y que coloreen, les enseñan de la palabra de Dios durante este tiempo que estamos aquí en la iglesia. Amén. Discúlpenme si me ven con tenis, hermanos. Esta semana tuve un accidente aquí, me tuvieron que quitar la uña del dedo gordo del pie izquierdo y no me cabe otro zapato más que estos tenis. Y luego mi esposa: me voy a ir en tenis, ni modo, así me lo voy a aventar. Qué difícil es cuando nos quitan la uña y estamos tan impuestos a traer nuestra uña para todos lados y andar descalzo y con zapatos, y de repente que ¡pum!, nos sacan la uña. Oye, hermanos, ahora sé qué tan importante era la uña para mí. Y se me hinchó el dedo, pero aquí estamos para servirle a Dios. Ya luego me reviso el dedo. Hermanos, cuando me regalaron esta Biblia a mí, ya tiene tiempo, de hecho aquí tiene hasta la fecha, miren, fue en el año de... aquí, el 31 de enero del 2006. Échale ciencia, más o menos, ¿cuántos años son? 6, 4, 10, 30, 20 años. No, 18 años. ¿Sí, no? Del 31 de enero a la fecha. Y luego aquí en la primera página de mi Biblia, porque ya es mía, me la regaló mi papá. Me la pasó a mí y me puso un versículo, y me puso Primera de Crónicas 28, 9. Y dice: tú, Israel, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Trae otras cosas personales de ahí y al final dice: te ama tu padre, al último. Con el paso del tiempo, ahora yo he tenido la oportunidad de ahora regalar otras Biblias y les pongo lo mismo que me han puesto a mí, porque encontramos una verdad muy grande en Primera de Crónicas 28, 9, donde nos dice y nos insta la palabra que busquemos a Dios y Él va a ser encontrado. Vamos a orar. Dios, en esta mañana, Señor, nos dirigimos a ti humildemente, en reverencia, Señor, para que seas tú quien nos hable, Señor, a través de tu palabra, mi Dios. Hemos dedicado este tiempo para apartarnos de lo que hacemos, para venir, sentarnos y escuchar tu palabra, leer tu palabra y nada más que tu palabra, Señor, para escudriñarla, para atesorarla y también para hacerla conforme a ella, Señor. Danos entendimiento y danos oportunidad de poder guardarla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Déjeme se lo leo ahora en la versión lenguaje actual. Todo el que quiera ser sabio, comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia, hermano. Y el martes que estaba por acá en la femenil, ¿verdad?, veía que estaban aprendiendo sobre estos temas, también sobre la sabiduría y cómo buscarla en Dios. Hermanos, conocer a Dios, a nuestro Padre Celestial, y todo lo que Dios ha revelado de Él, acerca de Él en la Biblia, debe de ser nuestro mayor propósito en la vida. Debe ser nuestra mayor búsqueda en la vida. Porque Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, lo que nos ha dado Cristo a través de su sacrificio, vida eterna. Y luego Juan 17:3 dice: ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, Jesús ha sido nuestro máximo ejemplo en todo.
Y es precisamente Jesús, antes de ir al Getsemaní orando, que está orando aquí al Padre y le dice: Señor, afirmando pues en esta frase que la vida eterna se trataba de conocer precisamente a Dios. Y es que ese es el plan de Dios, siempre ha sido ese, que nosotros lleguemos a su presencia, pero por causa del pecado que entró al mundo, merecemos la muerte. Merecemos no estar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es santidad pura, y con pecado no podemos estar delante de Él. ¿Cómo íbamos a hacerle para regresar nosotros al Padre de acuerdo al plan de Dios? A través de Cristo Jesús, que esa es la vida eterna, hermanos, conocer a Dios a través de Cristo Jesús y su sacrificio, hermanos. Y con mucha frecuencia siempre se han preguntado: ¿qué tengo que hacer yo para tener la vida eterna? Tenemos el ejemplo de Nicodemo en la Biblia. Yo me he llegado a preguntar eso. Yo estoy seguro que muchos de aquí, y si no es que todos, nos hemos preguntado: ¿qué tengo que hacer yo para merecer o para tener la vida eterna? Y eso, hermanos, la palabra de Dios dice que es conocer a Dios y a Jesucristo. Nacer de nuevo, pues. Y mientras los veo personas que ya son bautizadas, que son cristianas. Veo también personas que no son cristianas, que no han sido bautizados. Pero el propósito mayor del ser humano, hermanos, es conocer a Dios, regresar de vuelta a Dios. Y el único que nos puede llevar a Dios es Cristo, hermanos. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, hermano. E incluso el hombre más sabio que está escrito en la Biblia, Salomón, recibió este consejo tan importante de su padre en Segunda de Crónicas, que acabamos de leer al inicio. Su padre David, un hombre que muchas veces no mostró señas de inteligencia por las decisiones que llegó a tomar, pero que conforme fue madurando en su vida, conforme fue conociendo a Dios, cada vez fue siendo más sabio, y lo podemos ver en la estructura de todo el libro de los Salmos, cómo va haciéndose más maduro el conocimiento de David acerca de Dios, que llega a ser tan sabio que le dice a su hijo: Salomón, tengo un consejo para darte. Ya lo encontró ahí en Primera de Crónicas 28:9 de Primera de Crónicas. Le dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvelo con un corazón perfecto y una mente dispuesta. Qué buen consejo de papá a hijo. Dice: Salomón, conoce a Dios, y cuando lo conozcas, sírvelo con disposición. Y es que cuando conocemos a Dios no podemos quedarnos de manos cruzadas. Cuando conocemos su carácter, cuando conocemos sus atributos, no podemos quedarnos con las manos cruzadas, sino que queremos saber más y más de Él. Dice ahí: con disposición, con un corazón perfecto, porque Jehová, ¿qué? Escudriña el corazón y entiende todos los pensamientos. Y luego dice ahí: si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejas, Él también te desechará para siempre, para siempre. Y luego el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el ¿qué? Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta por la eternidad. Y luego Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:8 dice: el Señor se manifestará en llama de fuego, esto es ya cuando juzgue a todos, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado hermano, hermana que está aquí, persona creyente o no creyente, bautizada o no bautizada, cristiano de un día de evolución hasta cristiano de muchos años de evolución, la palabra está llena de versículos donde nos invita y nos exige que conozcamos más a nuestro Señor, que conozcamos más a Dios día a día, día uno, o sean 10 años, 15 años, 20 años, todo el tiempo tratar de conocer al Señor nuestro Dios, porque y por medio de eso tenemos nosotros vida eterna, de acuerdo a Juan 17 que estábamos viendo. Hermanos, a eso venimos a este mundo. No crea que venimos a este mundo a crecer, nacer, tener hijos, reproducirnos, estudiar, tener una carrera, una casa, un carro, tener una familia bonita y todo. No, hermanos, no venimos a eso, a este mundo.
Venimos a este mundo a eventualmente conocer a Dios, porque un día vamos a morir y eso es 100% seguro. ¿Y qué va a pasar con usted si se muere? Hay un plan perfecto que lo lleva a usted desde el punto A al punto B, que es desde que nace hasta que un día esté con su Creador, y eso es a través de Jesús. Y nosotros debemos conocer más a Dios, hermanos, para que nuestra vida sea santificada, como dice la palabra. Tu palabra es la vida, santifícalos en tu verdad. Entonces usted tiene que conocer más de Dios día a día. Es un proceso que ocurre desde el día que puso usted aquí en el altar hasta el día en que usted exhale su último aliento, fiel a Dios, como Dios es fiel para con nosotros, hermano. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo conocer más a Dios? ¿Cómo puedo saber más de Dios? La palabra de Dios es muy clara, hermanos, en eso. Podemos orar, podemos leer la palabra, podemos buscarla en oración, en intimidad, podemos escudriñar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, no solamente leer por pronunciar sonidos y letras, sino meditar en la palabra de Dios. Dedicar tiempo a la palabra de Dios, atesorarla, dice la palabra de Dios, como un tesoro para nuestro corazón, para nuestra mente, porque en este libro, hermano, que usted ve aquí, está plasmado el corazón de Dios y el plan de Dios para con los hombres, que es Cristo Jesús, que usted y yo podamos pasar la eternidad con Dios a través de su Hijo. Todo el corazón de Dios está plasmado aquí. Su carácter, su personalidad, su amor, su fidelidad, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, inmutable, tantos atributos que hay por explorar en la palabra de Dios. Y eso usted y yo lo tenemos que ir puliendo y estudiando. ¿Cuándo? Día tras día, día tras día, mi hermano. No hay otro libro que describa tan perfectamente el corazón de Dios más que la Biblia. Ningún otro. Podrá haber muchos libros cristianos, pero ninguno que plasme el plan de Dios y el amor de Dios para con nosotros como lo ha plasmado ya en la Biblia. Y nosotros, hermanos, como cristianos, es nuestra responsabilidad leerla, es nuestra responsabilidad estudiarla. Hermanos, es como cuando éramos, cuando yo hice la primaria, todavía no había tanto internet, no era yo todavía de las tecnologías como ahorita. Nos pedían todavía las biografías chiquitas, ¿se acuerda? A lo mejor usted también, cuando fue a la escuela, que nos decían, tráete una biografía de Miguel Hidalgo. Y ahí vamos a la tienda, corremos, y ahí está la tarjetita de Miguel Hidalgo, y atrás las letritas chiquitas, que ahorita estoy seguro que a lo mejor ya ni alcanzo a leer, pero dice ahí, Miguel Hidalgo y Costilla nació en 1753, en la hacienda de Pénjamo, ahora en Guanajuato. Creo que es por allá su rancho, ¿no, hermano? Pura cosa buena sale de ahí, de Pénjamo, ¿no? Y en 1810, dice la historia, inició el movimiento de la independencia de México, y gracias a ese movimiento somos un país libre. Y luego dice atrás el verdadero nombre de Miguel Hidalgo. Lo anoté porque no me lo puedo grabar todo. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallega, Mandarte y Villaseñor. Así se llamaba Miguel Hidalgo. Pobrecito, cuando le pusieron a hacer planas, ¿verdad? Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallana, Mandarte y Villaseñor. Miguel Hidalgo, para más fácil. El señor cura, para los cuates, dicen. Pero ¿cómo sabemos que existió este hombre y que nos liberó del yugo español? Si ninguno de los que estamos aquí tenemos más de 214 años, como para haber sido testigo ocular de Miguel Hidalgo y saber que existió. Los registros de nuestra historia dicen que existió, por lo tanto nosotros lo creemos. Hermano, ¿cuánto más nosotros creemos en el Señor Jesús y en Dios? Si su palabra dice que existe y que es el mismo hoy, ayer y siempre. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que buscarle a Dios mientras pueda ser hallado. Tenemos espacio, tenemos libertad, tenemos un templo bonito donde podemos buscarle, hermanos. Dios en su palabra nos ha dejado toda su biografía. No tiene principio, pero sabemos cómo termina la historia. Dios desde el principio, Génesis, hasta el Apocalipsis, cómo expresa su amor y su personalidad a través de los libros, hermanos, para darnos a conocer a nosotros que Él es Dios, reflejando su carácter, su amor y su personalidad, y nosotros estar conscientes de que Dios nos bendice, que obtenemos su provisión, que obtenemos su fidelidad. Hermanos, nosotros tenemos que echarnos un clavado en la palabra de Dios. Es la única forma que podemos conocer a Dios, no hay otra.
Podemos orar a Dios, podemos meditar en Dios, pero en su palabra, hermano, dice ahí que encontramos vida eterna, porque son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo, hermanos. Entonces, la lectura de la Biblia, hermanos, es un sello muy particular y debe ser el rasgo central de cada creyente. No puedo concebir a un cristiano que no lea la Biblia. Y si no lee la Biblia, debería avergonzarse de no ser llamado cristiano, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos escudriñarla, estudiarla, repasarla, porque nos hace bien. Es como miel, es bendición, es ayuda a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Dice la palabra, es nuestro pronto auxilio, hermanos. Entonces, si la palabra de Dios, leer la Escritura, es el rasgo central de cada creyente, ¿cada cuánto tenemos que leerla? Sería la pregunta. Ok, hermano, sí, tengo que leer la palabra de Dios, pero ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto? El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de. Ahí tiene la respuesta. ¿Cada cuánto tengo que leer mi Biblia? De día y de noche. De día, sea día o sea noche, hay que leer la palabra del Señor. Esta semana, mientras estaba preparando todo el sermón y todo el mensaje, he estado intentando hacer eso como David, hermano, día y noche. Me levanto en la mañana, leer la Biblia. Me voy a acostar, antes de acostarme, leer la Biblia. Meditar en su palabra, meditar en su palabra. Es otra cosa, hermanos, estar al pendiente de la palabra de Dios, escudriñarla, estudiarla, y no nomás leerla así por numeritos, sino ver qué quiere tratar de decir Dios a través de eso, ver todas las concordancias que tienen, qué otros versículos lo apoyan, cómo se ha escrito. Hermanos, estudiar la palabra de Dios es lo único que Dios pide de nosotros, porque es lo único que nos va a llevar a reconciliarnos con Dios. Es un espejo que nos enseña lo mal y pecadores que somos, y que produce y tiene que producir un arrepentimiento genuino para ya no hacerlo y acercarnos más a Dios. Se hizo una encuesta en una iglesia, hermanos. Fíjese, 2,500 personas en varias iglesias cristianas, todas, bueno, dijeron que eran cristianas todas, y les hicieron una pregunta: ¿cada cuánto lees tu Biblia? 2,500 personas, es una muestra muy significativa. El 32% dijeron: yo la leo diario. El 33% de 2,500. No soy tan bueno en las matemáticas, nomás le traigo el porcentaje, no cuántos. Pero 32% dijeron: una vez al día la leo. 27% dijeron: yo la leo 3 veces a la semana. 12% dijo: yo la leo una vez a la semana. 12%, una vez a la semana. El 11% dijo: yo la leo una vez al mes. Una vez al mes, hermanos. Y el 12%, vergonzosamente, 250 personas dijeron: yo no leo la Biblia. Voy al culto y leo lo que pasa en las pantallas y ya, pero no la leo. 250 son más que los que estamos aquí, hermanos. Debería avergonzarnos no dar este tipo de respuestas. No leo la Biblia, la leo una vez al mes, la leo 3 veces a la semana, la leo una vez al mes. Hermanos, este tipo de encuestas entristecen el corazón de Dios, porque Dios, fíjese todo el tiempo, y ya lo vimos en clases pasadas, cómo la Biblia fue escrita a lo largo de más de 3,000 años, y Dios les dice: les acabo de entregar un libro donde les plasmo todo mi amor, mi personalidad, todos mis atributos, todo lo que yo espero de ustedes, y aún así no lo leen, sin equivocaciones, sin fallas, hablando todavía de profecías sobre lo que va a pasar, sobre el futuro que tenemos y el gran premio que tenemos. Hermanos, leer la palabra de Dios y escudriñarla, conocer a Dios, debe ser el propósito más grande que se proponga usted en su vida, en su casa, en su familia, con su esposa, con sus hijos, en su familia, hermanos. ¿Por qué? Porque así como el propósito del hombre debe ser conocer a Dios, que conozcamos a Dios es el propósito más grande de Dios. Darse a conocer para que usted y yo lo conozcamos, hermano. Porque Dios no crea que es un ser cósmico que está escondido todo el tiempo. A ver, búsquenme, caliente, frío, caliente. Hermanos, se refleja a través de las Escrituras. Todos los pasajes dicen: hey, aquí estoy. Es por amor a ti, por amor al hombre, hermanos. Nos dio a su Hijo Jesucristo
para morir por nuestros pecados. Dígame usted si no nos ama Dios. Ahora, nosotros tenemos que corresponder ese amor conociéndole más y más, hermanos. Porque miren, le voy a poner un ejemplo. En Oseas 6, el pueblo de Israel siempre andaba muy malo y andaba medio perdidón siempre. Les puso Dios un sistema sacrificial que debían de dar sacrificios para expiación de sus pecados. Pero luego de repente el pueblo de Israel empezaba a seguir. Es como seguía haciendo sus sacrificios, pero su corazón dice: está lejos de mí. De hecho los compara como cuando el rocío cae, que usted se levanta y ve ahí en el piso mojadito, en el pasto ve gotitas, y luego ya para las 8, 9, 10 se evaporó esa agua, ya ni existe. Así los compara Dios al pueblo de Israel, los comparaba. Decía: oye, ustedes vienen, me hacen sacrificio, pero su corazón está lejos. Eso, hermano, Oseas 6 es exactamente lo mismo que puede pasar con nosotros. Si nada más estamos viniendo al domingo, venir por venir. Si vengo nada más para ver qué dicen, o híjole, van a decir que falté, mejor voy, o porque no tengo nada más que hacer en domingo, o porque híjole, ya me toca, es domingo, tengo que ir. Es exactamente lo mismo. Somos como el pueblo de Israel, que sigue haciendo sacrificios, sigue haciendo cultos, pero su corazón está lejos de Dios, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a un encuentro con Dios, hermanos, conocer a Dios. Si conociéramos cada vez más a Dios, ver sus atributos, principalmente su santidad, hermano, nos tiene que llevar mínimo a pensar 2 veces antes de pecar, porque decir: híjole, a Dios no le agrada esto, a Dios no le gusta esto, no debo hacer esto porque la palabra de Dios dice así. Nos puso el ejemplo Jesús, citando la palabra de la Escritura cuando era tentado. Hermanos, Dios desea que le conozcan. Los hombres deben conocer a Dios, pero Dios está con los brazos abiertos deseando que le conozcas. No te está rogando que le conozcas, debe nacer de ti conocer a Dios. Ahora, levante la mano los que están casados de aquí, felizmente casados. Si no, no la levanten. Felizmente casado. Hermanas, recuérdense, vámonos a la historia hacia atrás. Si usted piensa en su esposo, ¿cómo era cuando era novio? Lo cursi que era, los poemas que le escribía a lo mejor, abrazos, besos, el cielo y la luna y las estrellas que le prometía, y luego se casaron. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué fue lo que pasó con cómo era antes y cómo era ahora? No pasó nada, hermanos. Simplemente lo que usted hizo fue conocer a su novio como realmente era, a su esposo como realmente. ¿Y cómo usted supo de eso? Porque se casó con él y vivió con él. Y como dice el dicho, para conocer a Andrés, vive con él 1 mes. Y entonces se da cuenta de cómo realmente es. Pero estoy seguro que si todo eso se le hubiera pegado a la cabeza antes de firmar el acta de matrimonio, no firma, hermano. Digo, no, vámonos, yo mejor no firmo. ¿Cómo lo llegó a conocer a su esposo? A través de un conocimiento, compartir el tiempo con él, estando con él, compartir intimidad con él, tiempo, esfuerzo, metas, etcétera. Es exactamente lo mismo que usted y yo necesitamos hacer con Dios, hermanos. No es de que ya acepté a Cristo y me bauticé, ya la tengo ganada. Tiene usted que, dice como la palabra de Dios, crecer en el conocimiento de Dios, en la gracia y en el conocimiento de Dios. No podemos dejarnos y quedarnos nada más en un nivel aquí, cuando Dios quiere que lo conozcamos acá y luego nosotros nos quedamos aquí. No, hermanos, tenemos que instarnos unos a otros, exhortarnos al estudio de las Escrituras, a orar, a conocer más a nuestro Señor, hermanos, para poder saber lo que Dios espera de nosotros. Ellen y yo, hermanos, tenemos 7 años de casados. Ellen, para gloria de Dios lo digo, es la mujer que yo conozco que cocina más rico. Después de ahí sigue mi mamá. Después de ahí, lo que yo he probado, la hermana Norma Carrasco. Así lo voy a poner. Pero mi esposa, ella es la mejor cocinera para mí. Hace unos postres y unas comidas, pero aunque llevamos 7 años de casados, esta semana apenas se dio cuenta que a mí no me gustan los chiles rellenos. Hizo chiles rellenos y yo no me gustan, a mí no me los puedo comer. Entonces yo comí otra cosa, pero se da cuenta cómo llevamos 7 años de casados y apenas después de 7 años nos enteramos que a mí no me gustan los chiles rellenos y a ella sí le gustan.
¿Se da cuenta cómo a través del paso de toda nuestra vida cristiana podemos usted y yo conocer cada vez más cosas de nuestro Señor, más cosas de Jesús, más cosas de Cristo, más cosas de Dios? Una vez leímos la Biblia, otra vez leímos la Biblia, otra vez leímos la Biblia, 3, 4, 5 veces. Hay personas que han dicho, hemos leído la Biblia hasta 20 veces completa, y cada vez nos habla el Señor de una forma diferente. Por eso, hermanos, tenemos que invertir nuestro tiempo en conocer a Dios, nuestro tiempo en estar en su palabra, para poder santificarnos en su palabra, porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie podrá ver al Señor. Esa es la meta, hermanos, de todo este libro, que usted le conozca a Dios. Y la Biblia está inundada de pasajes que dicen, ven y conoce que yo soy tu Dios. Le voy a dar un ejemplo. Está todo el libro completo de Ezequiel. Versículo 1:1, empieza Ezequiel a dar la visión al pueblo de Israel porque estaban bien perdidos en el exilio. Y luego empieza a decir Ezequiel 1:1. Aquí dice, lo voy a leer. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los días 5 del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. 1:1. Y luego se va usted hasta el final de Ezequiel, en el capítulo 48, versículo 35, y luego dice, al final concluye, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, es decir, Jehová Dios está aquí. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 48, empieza con Dios, termina con Dios. Y eso nomás le estoy poniendo un ejemplo de un libro, porque toda la Biblia está llena de eso. Y ahora, desde el punto 1 hasta el punto 2, de inicio al final, Ezequiel está plagado de versículos y de frases que nos instan a buscar a Dios, que sepamos quién es realmente nuestro Dios. Lo encuentra al final, en medio o hasta el final del versículo. Pero mire, empecemos. Ezequiel 6:7, y sabréis que yo soy Jehová. 6:10, y sabrán que yo soy Jehová. 6:13, sabrán que yo soy Jehová. 7:4, sabréis que yo soy Jehová. 7:9, otra vez, sabréis que yo soy Jehová. Ahora vámonos a darle brincos, porque si no, no acabamos. En el capítulo 11, el 12, el 16, el 20 dice, sabrán que yo soy Jehová. Sabrán que yo soy Jehová. Versículo 13:9, sabrán que yo soy Jehová. 13:23, sabrán que yo soy Jehová. 14:8, sabréis que yo soy Jehová. Todos los mensajes, si está aquí conmigo, hermanos, todos los versículos dicen, ustedes sabrán que yo soy a Jehová si ustedes me buscan a mí. 15, versículo 17, sabréis que yo soy Jehová. 20:12, sabréis que yo soy Jehová. 20:38, sabréis que yo soy Jehová. 20:20, para que sepan que yo soy Jehová, vuestro Dios. 24:27, sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, podemos ir hasta el 20, de capítulo en capítulo. 38, una vez más dice, y sabrán que yo soy Jehová. 39, 2 veces más dice, y sabrán que yo soy Jehová. Y en el capítulo 40, perdón, en el 40, sí, dice, en el 48 muestra una visión de cómo va a ser el futuro sobre la Nueva Jerusalén. Y al final dice, Jehová está aquí para que sepan que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Qué es lo que tiene para nosotros? Galardonador de los que lo busquen. Entonces, si está conmigo, hermano, la palabra de Dios dice, conozcan que yo soy Jehová, su Dios. Conozcan que Jehová es su Dios. Ezequiel dice, conozcan que Jehová es su Dios. Ahora, voltea al que está al lado y dile, hermano, conoce que Jehová es tu Dios. Conócelo. Conocer a Dios, hermanos, nos permite poderle servir de una mejor manera, porque es el Dios a quien adoramos, al Dios a quien servimos, hermanos. Dios aparece en la visión de Ezequiel al último en su trono milenario, donde está la Nueva Jerusalén, y luego la describe como para motivarnos a nosotros a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Entonces, ¿qué nos está tratando de decir Dios aquí? En Ezequiel y en toda la Biblia. Que lo conozcamos más, que nos acerquemos más a Él, hermano. Que quiere que nosotros lo conozcamos. Efesios 3:18, fíjese muy bien lo que dice Efesios 3:18, para que seáis capaces de comprender con todos los santos, de cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis, ¿qué? Llenos
de toda la plenitud de Dios, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Se fija cómo la palabra misma nos dice que conozcamos a nuestro Señor, para que le conozcamos no nomás poquito, sino qué tan alto, qué tan ancho, qué tan grueso es, altitud, longitud, anchura, del amor de Cristo y la plenitud de Dios, hermanos? Y hay muchos versículos que siguen apoyando eso, porque es el deseo de Dios, que le conozcamos, que nos acerquemos a Él. Jeremías dice, si me invocaras y ores y orareis a mí y me buscareis, dice Dios, me vas allá. Y luego en 2 de Crónicos 5:2 dice, si vosotros estuvierais con Él, o sea, con Dios, y le buscas, Él va a ser hallado. Pero si lo dejas, Él también te va a dejar. Y luego 2 de Crónicas 7:4 dice, si se humillare mi pueblo delante de mí, ¿qué dice? ¿Cuál mi nombre es invocado? Y oraren, ¿y qué? Buscaren su rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Un Dios que está atento, esperando a que nosotros le busquemos. ¿No es así, hermanos, como debe ser en la Escritura? Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontréis la vida eterna. Y Juan 15, ¿qué dice que es la vida eterna? Que le conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Nada más, hermano. Entonces usted y yo tenemos que hacer un compromiso con Dios para conocerle más. No nos podemos quedar chaparritos en el conocimiento de Dios. Cuando Jesús se perdió en el templo, la Biblia dice que estaba creciendo en gracia para con los sacerdotes, pero también en conocimiento. O sea, ya era un niño y ya se echaba rounds con los doctores de la ley. Conocer a Dios, hermanos, nos permite conocer su carácter. Estudiar la palabra nos permite conocer su carácter. Y si usted y yo nos damos cuenta que estamos adorando a un Dios justo, a un Dios santo y a un Dios amoroso, y que todo el mundo cree que porque Dios es amoroso no va a ser juzgado un día, que porque creen que Dios es amoroso nos va a perdonar y todos vamos a caber en el cielo un día, eso no enseña la palabra de Dios, hermanos. Enseña que tenemos un Dios justo y un Dios santo, y por encima de todos los atributos que tiene, su santidad es la más importante, y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo podemos santificarnos usted y yo para ver al Señor? Su palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, en la palabra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que buscar y leer más la palabra de Dios, hermano. Crecer más en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser más santos? ¿Cómo vamos a dejar de pecar? ¿Cómo vamos a vencer a la tentación? Si a veces decimos, oh, ya me agarró la tentación, no, pues ya me venció. Ah, ya pequé otra vez. ¿Cómo vamos a dejar una vida de pecaminosidad y mundanalidad y de carnalidad y de sujetar nuestra carne y ser más como el corazón de Cristo, más como el carácter de Cristo? A través de la palabra. Pero ¿cómo vamos a ser más santos si no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a ser más santos si no escudriñamos su palabra? Si no la guardamos. La Biblia dice que debemos de atesorarlas como un tesoro para nuestro corazón, porque en ella encontramos bendición, promesas que están ahí escritas, pero también encontramos que va a haber juicio, y un juicio eterno con consecuencias eternas por las decisiones que usted y yo tomemos aquí en la tierra. Por eso la palabra de Dios dice, mientras Dios pueda ser hallado, búscale. Hay oportunidad. Hay oportunidad de leer. No sé si usted vio las noticias. Ayer en las noticias intentaron matar a Donald Trump. De hecho, la bala le rozó por la oreja y no le dieron a la cabeza. Pero uno de los que fueron al rally, sí le llegó el balazo y le dio en la cabeza. Una persona X, cualquiera. Esto es bien curioso, hermano, porque uno cree que tiene todo el tiempo del mundo para leer la Biblia y puede decir, no, mañana la leo, mañana la leo, mañana la leo. Esta persona en su Twitter, ahora ex, le preguntaron, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y él puso, voy a ir al rally a tal lugar, Pensilvania. ¿Es su plan? Nunca se imaginó este hombre, al escribir ese Twitter, ese comentario, esa respuesta, que iba a ser su último día, que se iba a morir, que ya no iba a haber más, ya no iba a existir más, ya no iba a haber otra oportunidad más para conocer más a Dios. Es nuestro creador, hermanos. Por miles de años se ha preguntado el hombre, ¿qué hago aquí en esta tierra? La respuesta está ahí, Él es nuestro creador.
Nuestras respuestas están aquí, Él es nuestro creador. Ahora, usted y yo podemos decir, bueno, mañana la leo, mañana jueves la leo el sábado, el domingo. Hermano, puede ser su último día. ¿Y usted cuánto leyó la Biblia hoy? ¿Cuánto se santificó el día de hoy? Debemos encontrar tiempo, hermanos, porque Satanás va a encontrarle cada excusa y tropiezo para que usted no lea la palabra de Dios. Porque la palabra dice de Dios que en ella nosotros nos santificamos. Y si nos somos más santos, podemos estar en la presencia de Dios, en su santidad. Por eso a Satanás no le conviene que usted lea la Biblia. Por eso usted agarra la Biblia en la noche, la lee y le empieza a dar sueño. Por eso usted dice, me voy a poner a leer ahí, y luego entran sus niños haciendo relajo. Por eso usted se pone a dedicar la Biblia y luego le llegó visita. Por eso ya es la hora de comer, ya no alcanzo. Y le llega un montón de trabas para que usted no lea la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque sabe perfectamente que si usted la lee, va a conocer más de Dios. Se va a santificar más a través de Dios, dice la palabra de Dios. Tu palabra es la verdad. Y aunque suene como disco rayado, hermanos, en esta iglesia no nos vamos a cansar de decirle, lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia. Es la única forma de conocer a Dios. Y el cristianismo de este 2000 para acá, hermanos, ha sido tan light que hay iglesias donde ni siquiera se lee una porción de la Biblia en todo el culto, mucho menos se diga en una predicación. Por eso, hermanos, usted debe de arraigarse en una iglesia donde le digan, hermano, lee tu Biblia, exhorta tu Biblia. ¿Y cómo has estado? Veo que andas medio acá. ¿Cómo andas tu vida espiritual? ¿Cómo va? ¿Has estado leyendo tu Biblia? ¿No tienes Biblia? ¿Alguien no tiene Biblia aquí? Yo le regalo uno. ¿Alguien no tiene Biblia aquí? Porque no debe haber excusas, hermanos. Si alguien no tiene, le decimos, le regalamos. Hermanos, no es para vanagloriarme, lo digo para la honra y gloria de Dios. Tengo yo 5 Biblias en mi casa. Una es la versión de Scofield, que me regalaron cuando me gradué del instituto. Esa me la regaló y me la dedicó mi papá. Tengo una que es la Biblia de estudio del doctor Miguel Núñez. Tengo la Biblia de estudio del hermano MacArthur. Tengo la Biblia de estudio de Matthew Henry. Y luego tengo otra de matrimonios. Y luego tengo mi Biblia normal. Y luego tengo una suscripción mensual por 180 pesos al mes a una aplicación que se llama Logos, donde podemos encontrar un montón de libros y muchas versiones de la Biblia en todos los idiomas. Excusas no hay, pretextos no hay. ¿Qué vas a poner de pretexto? ¿El tiempo? ¿Tu trabajo? ¿La familia? Hermanos, dice la palabra de Dios que el tiempo está cercano, y mientras eso llega y Dios puede ser hallado, tenemos que recurrir a Él y zambutirnos en su palabra, porque en ellas, dice ahí, encontramos la vida eterna. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros antes de terminar es, ¿conozco a Dios? Y otra más importante es, ¿Dios me conoce a mí? Eso es un hecho. Dios nos conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento y todo lo que somos, pero nosotros conocemos a Él. ¿Conocen ICT a Dios? Si conociéramos realmente a Dios, el Dios de las Escrituras, como está aquí, dejaríamos de llevar una vida mundana, una vida llena de pecado. Sería más difícil para nosotros caer en la tentación y permanecer más fieles a Dios. Si usted y yo conociéramos al Dios de las Escrituras y nos lo apropiamos como debería ser, seríamos más santos, pecaríamos menos, produciría en nuestro corazón arrepentimiento y desagrado por faltarle a Dios, por pecar contra Dios, al grado de ser como José y decir, ¿cómo podré yo pecar y hacer este mal tan grande contra Dios? Porque conocía a su Dios, que era un Dios santo. Mientras estemos vivos hay una oportunidad de volver a la raíz, hermanos, a la palabra de Dios, a estudiarla, a repasarla, a quererla, a escudriñarla. Dice y la palabra de Dios en Hechos, todas las cosas son nuevas, las viejas ya pasaron.
Si usted no leía su Biblia con regularidad y es parte de ese 11%, 10%, de una vez por semana, de una vez al mes, hay tiempo de arrepentirse y dejarlo así. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Hoy, hermanos, 14 de julio, está registrado en su bitácora que usted escuchó que debe leer su Biblia. Si de aquí en adelante usted ya no la lee, usted da cuentas a Dios de sus acciones. Pero hermanos, nuestro propósito es que nosotros podamos exhortarnos unos a otros para que podamos leer la Escritura y conocer más a Dios. Que ya no digamos 10%, 11%, 12%, 15%, 30%, no, el 100% en ICT lee su Biblia todos los días, hermanos. Seríamos una iglesia mucho más fuerte de lo que somos ahorita. Veríamos más la presencia de Dios de lo que ya vemos ahorita. El Señor nos llevaría a otros lugares de los que ya nos ha llevado ahorita, si tan solo humildemente nos humillamos y le buscamos a través de la Escritura, a través de la oración. Por eso, hermano, tiene usted otra oportunidad más. Cuando yo he preparado este mensaje, yo he fallado. Digo, Dios, hay días que a veces no la alcanzo a leer en el día. Pero Dios nos está llamando a que la leamos, a que la escudriñemos. ¿Cuándo? Dice Salmos 1:1 final, día y noche. Día y noche. Porque de eso depende que conozcamos a Dios, y dice, de ello depende nuestra vida eterna. Quiero que piense, cierre ahí sus ojos y que piense ahí en su mente. ¿Cuánto he leído yo la Biblia? Regularmente. Ahora esta encuesta es personal. Una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. Señor, ¿te he fallado en leer la Biblia? Dígale ahí en su corazón, diga, Señor, quiero yo amarte más, conocerte más a través de la Biblia. Quítame todo estorbo, quítame todo problema, toda excusa, Señor, y que pueda yo ser fiel a la lectura de tu palabra, Señor, para que nadie más venga y nos diga otro evangelio, sino creamos nada más en lo que tú ya has escrito, Señor, y en tu evangelio, mi Dios, y en la vida eterna, que es conocerte a ti por sobre todas las cosas y a tu Hijo Jesucristo, Señor. Darnos la oportunidad, Señor, de sentarnos con nuestras familias de manera individual, Señor, en nuestra casa, y poder tener un momento de intimidad, Señor, contigo, y de conocerte, Señor, porque tú prometes que si te buscamos te vamos a encontrar, Señor, porque tú estás ahí. Te has revelado, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesús, Señor, y a nosotros nos resta buscarte en ella, Señor, porque en ella encontramos vida eterna y el conocimiento de ti, Señor, nuestro Dios todopoderoso. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, si no hemos leído tu palabra lo suficiente, Señor. Y que cuando la leamos y que cuando estemos en ese momento en nuestra habitación, en nuestra alcoba, tú, Señor, seas con nosotros para poderla entender y conocer lo que tú tienes para nosotros, Señor. El propósito de nuestra vida en esta tierra, Señor, es que seamos santos, como tú eres santo. Tú buscas nuestra santidad, Señor, porque sin ella nadie podrá verte, Señor. Ayúdanos a ser más santos mientras estudiamos tu palabra, mientras oramos, mientras leemos la Biblia y dedicamos tiempo en intimidad, Señor, contigo. Queremos parecernos más a ti, Señor, y para eso necesitamos saber cómo eres, y aquí está la Biblia, Señor, para decirlo. Sé tú pues con nosotros, con tu iglesia, Señor, y ayúdanos a amarte más y a conocerte más. Que en otros lados se escuche, Señor, que la iglesia en ICT es una iglesia firme, que conoce a su Dios todopoderoso y a su Hijo Jesucristo, mi Dios, hasta el momento en que tú vengas por nosotros, pero que no perezcamos, Señor, por falta de conocimiento, sino que nos aferremos a tus promesas, a tu palabra, a tu bondad, a tu fidelidad, Señor. Iglesia ICT, dice Primera de Crónicas, si tú le buscas, lo vas a hallar. Pero si tú la dejas, dice también, Él te desechará para siempre. Ten misericordia de nosotros, Señor, como iglesia.
también como cada uno de nuestros corazones de manera individual. Señor, redarguye nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, humildemente, Señor, te lo pedimos. Amén.